Vamos a ver esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias y hoy es un tema diferente. El domingo pasado tuvimos la dedicación del templo, tuvimos la dedicación de la iglesia y no queremos relajarnos en esto. Como les hacía de su conocimiento, hermanos, la iglesia es un lugar especial. La iglesia es un lugar sagrado. Aun cuando vimos que el Señor Jesucristo se molestó, se irritó por ver que su casa estaba siendo una casa totalmente desestimada. Estaban usando su casa para ventas. Y eso, hermanos, es algo que nos debe poner a pensar. Yo les decía, si ustedes se reúnen con personas, hermanos aún de la iglesia, tengan el valor, el Señor nunca lo va a rechazar, tengan el valor de decir, no, mi presencia en la iglesia no consta de ver si me vienes a vender, a invitar, a formar parte de, esto no es así, hermanos, guste a quien le guste. La iglesia es un lugar donde el Señor va a ser glorificado, donde tú vengas con la perspectiva de que cuando entras a este lugar, todos vamos a intentar, tal vez bajo nuestras deficiencias, de conocimiento de la Biblia, pero todos vamos a intentar abrir la Escritura y trabajar en ella, hermanos, para el crecimiento personal. Pero aún así, cuando el Señor trató el asunto de la iglesia en su forma estructural, por decirlo así, como lo vimos la semana pasada, esta semana quiero llevarlo ahora al punto, hermanos, de los que componemos la iglesia. Ahora, ¿quiénes estamos dentro de la iglesia? Y qué realmente estamos haciendo nosotros dentro de la iglesia. Así que vamos a tocar este tema hoy, una realidad espiritual. Y quiero comenzar con ustedes, hermanos, diciéndoles, desde hace mucho tiempo atrás, estamos pasando por tiempos de mucha falsedad. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? La falsedad no se acaba de notar en este tiempo. Hay mucha falsedad en muchas áreas desde hace mucho tiempo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿no es cierto? Ese es el hoy por hoy de nuestra vida. Hoy estamos aprendiendo eso y mueve nuestros pensamientos, o mueve los pensamientos de aquellas personas que no están ligadas a la Escritura, donde las conductas de vida en toda área son evaluadas únicamente al razonamiento humano. Todo se evalúa bajo un razonamiento humano, evaluadas a la luz de una sociedad influenciada por la libertad carnal, los derechos personales y el egocentrismo y el yo primero, ¿no es cierto? Hoy estamos viviendo tiempos tan catastróficos como estos, hermanos, y que no nos deben sorprender, de verdad no nos debe sorprender. Yo ayer le decía a mi esposa, amor, estoy feliz de que están sucediendo todas estas cosas porque veo que la Biblia cada vez es más real. No estoy feliz por lo que provoca, sino porque veo cómo Dios realmente se está mostrando bíblicamente, mostrando sus verdades. Lo triste es que no lo quieren entender o no lo queremos entender. Todos estos pensamientos humanos nunca son evaluados o pocas veces son evaluados a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hoy todo se mueve bajo otro tipo de evaluación. No se convoca a Dios para ver si Dios está de acuerdo en lo que la sociedad puede y debe permitir a los hombres, ¿no es cierto? Incluso nosotros mismos, hermanos, no solamente hablando de la sociedad, nosotros mismos como cristianos formamos nuestras propias conclusiones y evaluaciones de la vida y de acuerdo con nuestro pensamiento, y tampoco es de acuerdo al pensamiento de Dios, sino es de acuerdo a mi pensamiento. Estarán de acuerdo, hermanos, que la iglesia, los que formamos la iglesia, muchos de nosotros evaluamos las cosas a nivel carnal y personal. Ahí está, es por eso que están las problemáticas en la iglesia, hermanos. Yo ya no voy a la iglesia porque estás evaluando a tu nivel carnal. Yo ya no quiero leer porque estás evaluando a tu nivel carnal. Yo ya crecí lo suficiente porque estás evaluando a tu nivel carnal. Pero estás asistiendo a la iglesia. Es algo que choca, ¿no? Es algo que choca, hermanos. La gente debe llegar a la iglesia y entender que quiere haber cambios en su vida vía la ley de Dios, vía los principios y preceptos de Dios,
Es la manera en que uno debe cambiar. Entonces, olvidamos la autoridad de Dios, olvidamos la justicia de Dios, olvidamos la misericordia de Dios, olvidamos el amor de Dios, entre otras cosas de Dios, y aplicamos nuestra propia perspectiva de la vida. Así son las iglesias, hermanos. Si todos se imaginan qué clase de iglesia serían todas las iglesias, no estoy hablando de esta iglesia, ¿cómo serían todas las iglesias a nivel de someternos a la Escritura nada más? ¿Se imaginan cómo sería esto? Pero no sucede, hermanos, porque lo aplicamos según nuestra propia perspectiva de la vida. El punto es que estamos pasándola muy mal, hermanos. ¿Están de acuerdo? Pónganle un candado a esa puerta. El punto, hermanos, es que le estamos pasando muy mal en cuanto a las falsedades de este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Falsedades que al parecer van en aumento con una concreta, hermanos, y cada vez más grande simulación. Hay falsedades cada vez más severas. Entonces, hay falsedades, hermanos, que van en aumento. ¿Están de acuerdo? Y llevan una careta cada vez más grande de simulación en esta vida. Las cuales, si no estamos bien firmes en cuanto a nuestra creencia espiritual y de vida, que solo proviene de Dios, nos puede arrastrar a pensamientos falsos y malignos. Si tú no estás sustentado, yo lo que quiero decir, si tú no estás sustentado en la Escritura, todas esas falsedades te van a afectar algún día. Las vas a creer. Vas a creer las falsedades de la sociedad e incluso vas a creer las falsedades de las mismas personas que se dicen ser creyentes dentro de la iglesia. Nada menos, si por ponerte algunos ejemplos, en estos días vivimos muchas falsedades de este mundo. ¿Las escuchaste esta semana? Y eso solamente por el tema, pero esto, insisto, esto existe desde siempre. Un líder o profeta falso, todos han oído hablar ahora de Naasón García, ¿verdad? Puede ser o no culpable, se verá pronto, pero es una falsedad que afecta a ¿cuántas personas, hermanos? Mucha gente. Esto Dios se va a encargar, hermanos. Dios se va a encargar de este tipo de asuntos. Pero véanlo, profundamente está Satanás tratando de entrar para quebrar iglesias, porque ahora todo el mundo habla de que el cristianismo es una falsedad y es un negocio. De hecho, muchos, alguna vez, tal vez por tu mente ha pasado, por algunos o muchos o pocos, que aquí hay falsedad y hay negocio. Lo precioso, hermanos, es que cuando tienes un testimonio verdadero en Cristo, eso te respalda. Pueden decir lo que quieran de ti, de tu familia, del pastor, de los líderes, pero tu testimonio nos respalda. Y aquí, hermanos, me molesta este tipo de asuntos porque la gente vive engañada aun cuando la verdad empieza a salir a la luz. ¿No es cierto? ¿Qué tan tremendo engaño la gente puede creer sin las Escrituras que aún así siguen a este tipo de líderes? Y no solamente es él, hermanos, aun cuando fuera una iglesia o una célula o una secta pequeña, con una persona que está engañada, esto no es válido a los ojos de Dios, hermanos. Amigos, ¿se dan cuenta? ¿Qué es esto? Falsedad. Es falsedad. ¿A cuántos han arruinado este tipo de personajes, hermanos? Tenemos gente que llega aquí, parece que todo está bien, pero en realidad sus vidas fueron afectadas y cuesta trabajo, a menos que se introduzcan a la Escritura, cuesta trabajo que sus mentes salgan de los conceptos que les taladraron durante mucho tiempo. Porque no hubo una doctrina correcta desde un principio. ¿Qué poder? Piénsenlo de esta manera, hermanos. ¿Qué poder para engañar? ¿No es cierto? Aquí predicamos la palabra de Dios y se supone que debería tener poder para ser hombres y mujeres que den obediencia y gloria a Dios. Y estos hombres, hermanos, con un poder grande, arrasan a las masas al grado de llorar por ellos y no creer las situaciones por las que están pasando. Otra falsedad de este tiempo, la falsa esperanza. La política económica por lo que está pasando en el país, hermanos. El Señor decía,
Le preguntaban, Señor, tenemos que pagar tributo. Digo, preguntas que eran con toda la intención malignas al Señor. No entro al detalle nada más, pero decía el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el asunto, hermanos, es que vivimos en una situación política en nuestro país. La realidad es que no se tiene una estabilidad económica como se espera o se esperaba, ¿no es cierto? No es que vayas en contra o a favor de partidos, eso no tiene nada que ver. Es una falsedad. No hay mucha realidad económica y política en la que tú puedas sustentarte y decir, es cierto, estamos bien, vamos muy bien. Digo, yo sigo viendo pobreza, sigo viendo desigualdad. Es algo que va a seguir sucediendo, hermanos. Es una falsedad, es una careta. El mundo, no estoy hablando de México, el mundo está de cabeza en ese asunto, hermanos. Una moneda se devalúa en un país, afecta a decenas de países. Una palabra de un hombre de poder afecta a muchos países. Pero todo es una falsedad porque hay intereses personales, no hay un verdadero líder social, por llamarlo así. Otra falsedad es la falsedad social, en específico la educación. ¿No es cierto? Hermanos, un uniforme neutro o libertad de vestir falda o pantalón para cualquier género humano. ¿Te das cuenta de esto? Una cosa es tener libertad de vestir como quieras para ir a la escuela, y eso lo entiendo y me queda claro. Pero otra cosa es la libertad de vestir hombres como mujeres y mujeres como hombres. Que no malentendamos, hermanos, no estamos cerrados, no estamos cuadrados. Pero no le digas bueno a lo malo. Que nadie, hermanos, bajo la escritura, bajo la lectura de la palabra y conociendo la mente de Dios, que nadie pueda tener el privilegio de charlatanear tu mente. Necesitas la escritura. Necesitas conocer la verdad. Para que puedas entender que vivimos en un mundo que tiene una careta, hermanos. En un mundo que ha desechado a Dios plenamente. Pero hay una falsedad, hermanos y amigos, que es sobremanera impactante. Y esta falsedad me preocupa. Y esto obviamente le preocupa al Señor. Tan es así que lo escribió desmedidamente para que lo entendiéramos. Hay una falsedad que es sobremanera impactante y que está desde hace mucho desarrollándose en grandes masas, en la cual nos debemos enfocar de manera apresurada, hermanos. Y este tipo de falsedad quizás se debe a iglesias, sectas o células falsas, entre otros factores, como puede ser una superficialidad del conocimiento de Dios por parte del supuesto creyente. ¿Y saben cuál es esta falsedad? Los falsos cristianos. Puedes ver mucha falsedad en el mundo, pero, hermanos, existe la falsedad de cristianos. Hablábamos del templo la semana pasada. Hoy quiero hablar acerca de la falsedad que puede haber dentro de la iglesia, hermanos. Una falsedad que realmente está arruinando el testimonio. Y déjenme decirles, el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Que quede claro, hermanos, que aún dentro de esa falsedad el Señor nos protege. ¿A quiénes? A sus verdaderos hijos. La muerte no va a atravesar por aquellos que han creído en realidad. Esa promesa está dirigida a esas personas que forman esas iglesias. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema breve, y siempre digo que es breve, hermanos, pero discúlpenme, lo voy a tratar de hacer breve. No es un tema expositivo, solo quiero entrar a este tema práctico y que no se debe tomar tan a la ligera, la realidad espiritual. La realidad espiritual. Y solo quiero compartir con ustedes dos aspectos importantes en cuanto a la realidad espiritual. Uno es, el cristianismo debe ser real, y el segundo es examinar nuestra vida o nuestra realidad como cristianos. Estamos llegando, hermanos, a una etapa, y ustedes deben darse cuenta de esto, estamos llegando a una etapa en donde la iglesia o en donde en la iglesia solo los verdaderos hombres de Dios colaboran
si sus vidas están realmente arraigadas a la realidad espiritual. ¿Qué estoy diciendo? Únicamente aquellos que realmente tienen un sometimiento a Dios y obediencia a Dios y una relación personal con Dios son los que están tratando de colaborar dentro de la iglesia. La realidad, hermanos, espiritual no es algo que solo nos debe causar emociones. Porque cuando conocemos al Señor, muchos pueden llegar a pensar en esto. Ay, es emocionante. La realidad espiritual no es una emoción, hermanos. No es algo que nos hace sentir bien por un tiempo o por lo que recibo de otros hermanos que me dan. Esa no es una realidad espiritual, hermanos. O porque ya no tengo las dificultades con las que llegué derrotado. Y ahora, como ya me va mejor, me olvido de aquel que mucho me ayudó. ¿Y quién es? Cristo. No, es en mi opinión, como pastor, hermanos. Eso es lo que yo veo. Eso es un fracaso. El cristianismo verdadero no es algo externo, hermanos. El cristianismo verdadero no es algo temporal. Tienes que pensar correctamente si no es algo interno, sólido, vivo y que perdura, hermanos. Si decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos de que nuestro cristianismo sea real. Cualquier cosa te puede mover. Y te vuelves el hombre o la mujer más desleal a Dios. Porque cualquier cosa te movió. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, observen esto, hermanos. Hijitos míos, ¿qué palabra ocupa aquí? Esto es, ¿qué dice, hermanos? Hijitos míos, no qué, hermanos. No amemos de qué, de palabra ni de lengua. Y lo que resalta aquí es cómo, hermanos. Sino, ¿cómo? O sea, sin falsedad. Es lo que está diciendo Juan. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor, hermanos, no es cuestión de afirmar que amamos a alguien. Esto es por poner un ejemplo. No es cuestión de sentimientos el amor, hermanos. ¿Cuántos nos pueden decir que nos aprecian y nos aman? Que están tan agradecidos con nosotros o que están tan agradecidos con Dios y le aman, pero es falso. Piénsenlo, hermanos. Piénsenlo. Aún en las mismas familias, no solo a nivel de la iglesia. Padres que supuestamente aman a sus hijos o hijos que supuestamente aman a sus padres, pero en la realidad es diferente. La realidad es diferente. En la iglesia pasa lo mismo, hermanos. Podemos decir que amamos a los demás, que amamos a Dios, pero es falso. El amor no es cuestión de sentimientos, según Juan. El amor es cuestión de ¿qué, hermanos? Hechos. ¿Y qué son los hechos, hermanos? Obras, no de salvación, obras que son el producto del fruto de tu fe. ¿Te das cuenta? El amor no son sentimientos, son obras. Y estas obras, hermanos, son el fruto que solo puede producir ¿quién? El Espíritu. El Espíritu en aquellos que mora. Esto es muy importante, hermanos, amigos. Solamente puede producir esos frutos el Espíritu en aquellos que mora si es que nos hemos arrepentido y si es que hemos creído en el Señor. Aquí hay algo importante, hermanos. Si tú no ves frutos en alguien, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu no está ahí. El Espíritu no ha producido salvación. Una cosa, hermanos, es que tengamos ciertos efectos de la carne que resaltan de nosotros, y otra cosa es que vivamos constantemente con esos efectos de la carne todos los días. Eso significa, hermanos, que el Espíritu no está en nosotros. Y aquí un paréntesis: necesitas al Espíritu para ser un verdadero creyente. Para ser un verdadero creyente requieres de Dios. Si no, no lo eres. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Como dirían por ahí,
¿Cuál parte de necesito a Cristo no entendemos, hermanas? Y todos nos volvemos ignorantes en ese sentido. Pero no, tú no eres ningún ignorante. Tú asistes a la iglesia. Tú abres la Escritura. Y sabes que el Señor prometió, según los evangelios, prometió que su Espíritu iba a ser derramado ¿a quiénes? A todos los que se arrepintiesen y creyesen en Él. No hay dificultad, hermanos, para entender esta porción de la Escritura. O no debiera haber esa dificultad. Sin obras, hermanos, es muy probable que el Espíritu no esté en ti. Apocalipsis 3, capítulo 1, también nos habla de esto. Apocalipsis 3:1 dice, habla al respecto y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿No está? ¿Ya? Que no se mueve aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Observen, ¿qué dice, hermanos? Yo conozco tus buenas obras. ¿Cuántos llegamos hoy a la iglesia? Una buena obra. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives. Observen esto, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. La iglesia en Sardis estaba muerta, no en el sentido físico, hermanos. La iglesia en Sardis estaba muerta en el sentido de que estaba formada por mucha gente que asistía a esta iglesia, por personas que no habían conocido a Cristo, personas que estaban ahí pero no eran regeneradas. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo el Señor ahí a esta iglesia. Tienen nombre, ¿qué dice? Tienen nombre de que vives y estás, ¿qué? Estás muerto. ¿Quién de nosotros, hermanos, no conoce perfectamente la diferencia entre lo real y lo no real? ¿Quién de nosotros no conoce perfectamente la diferencia entre lo real y la imitación? Alguna vez yo les daba una prédica acerca de la imitación, ¿se acuerdan? Y hablaba de los billetes falsos. Con un billete falso puedes aparentemente llegar a comprar. Digo, los billetes hoy tienen muchas señas para que puedas entender que es un billete real. Al final te vas a dar cuenta que es un billete sin valor y no vas a poder comprar absolutamente nada. Todos conocemos lo que es real y lo que es imitación. Diría yo que somos expertos en identificar lo irreal de lo real. ¿No es cierto? Seamos honestos, hermanos. Si vemos algo que no tiene lógica con la realidad, nos desconcierta e incluso opinamos y decimos, eso no es real. Eso no es verdad. ¿No nos pasa así, hermanos? Somos expertos. Podemos darnos cuenta de lo que no es verdadero. Es mentira, la realidad es otra. Somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo irreal y lo real. Pero déjame decirte una cosa, hermano, amigo. De la misma manera debemos pensar en esto cuando pensamos acerca de nuestro cristianismo. De la misma manera que podemos observar la falsedad, deberíamos observar nuestro cristianismo. Es importante, hermanos, entonces detenernos en este tiempo y pensar en mi realidad espiritual. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué no tocar hoy un tema más amable, hermanos? ¿Por qué no convertir cada predicación en cada 14 de febrero? ¿Sabes por qué? Y suena como repetitivo, hermanos. Pero ¿sabes por qué? Porque habiendo oído, sería muy triste que llegaras engañados a la puerta del Señor. Sería muy lamentable que tu vida eterna se echara a perder por una inconsciencia
de unas décadas de años en tu vida terrenal, cuando lo que va a perdurar para siempre lo arruinas? ¿Qué nos sientes o qué nos sentimos amor los unos por los otros? Y nos decimos nuestras verdades como son, para poder llegar a una realidad espiritual y comportarnos como la iglesia que Dios espera que se comporte. Tienes que pensar si eres como el oro brillante o solo aparenta serlo. Porque como los ladrones, hermanos, muchos ladrones se van a llevar el chasco de su vida cuando vean que el anillo que robaron parecía oro y no se llevaron nada. El primer punto que te quiero presentar en cuanto a la realidad espiritual es que el cristianismo debe ser real. El cristianismo debe ser real. Quisiera comenzar mostrándoles, hermanos, lo importante que es que entendamos o que entiendas que tu cristianismo debe ser real. Quizás piensas que no es tan peligroso, que hay muy poco que perder o que hay muy poco peligro de que no vivas un cristianismo real. No pasa nada. No es tan grave la situación. Si piensas de esta forma, entonces déjame decirte una cosa. Estás viviendo una vida equivocada. Si piensas que puedes fantasear, falsear, vivir ilusoriamente tu cristianismo, déjame decirte que estás viviendo equivocadamente. Observa, por poner algunos ejemplos, algunas de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo menciona en la Escritura. Por algo están ahí, hermanos. ¿Por qué habló el Señor Jesucristo en parábolas? Obviamente entendemos que lo quería revelar únicamente a aquellos sus discípulos y no a aquellos que no querían ni siquiera escucharle. Estaba cegando su entendimiento. Pero el Señor aquí en las parábolas, hermanos, menciona, en sus muchas parábolas, señala el contraste entre el cristiano verdadero y el cristiano falso. O el cristianismo verdadero, o la espiritualidad verdadera, o la espiritualidad falsa. Aquellos que solo falsamente lo son de exterior y no lo son en su interior. En estas parábolas lo podemos estar viendo. Por ejemplo, voy a tratar de no detenerme en estas parábolas, hermanos, pero la parábola, vayan a Mateo, vamos a Mateo todos. Esta parábola tan hermosa, tan preciosa y tan famosa, diría yo, la parábola del sembrador, hermanos. Observen, Mateo 13, la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales. Observen, una cayó junto al camino. Esto significa, hermanos, y está su paralelo en el versículo 18 del capítulo 13. Ahorita lo vemos. Parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, esto es, oyeron, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, esto otra vez, escucharon, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y observen la explicación. Versículo 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, ahí está el paralelo en el versículo, en el capítulo 13, los primeros versículos, el versículo 4, el paralelo. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ahí está.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó. Observen, todo es oír. Aquí es todo es oír. Ahí está la descripción de la parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento que la recibió con gozo. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? ¡Wow! Esto es para mí. Esto es para mí. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esto me anima, hermanos, porque sé que en un sentido el cristianismo tiene cierta selección. ¿Están de acuerdo? Por el llamado y la predestinación del Señor hacia los hombres. Pero la bendición es que tú lo escuchas y puedes decir, yo quiero oír. 21. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, cuestionamientos, diferencias en cuanto a la palabra, luego tropieza y se acabó. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Observen otra vez la palabra oye, el que escucha. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? ¿Quién está tan deseoso de ser tan rico en este mundo, hermanos? Con tantas ganas de ser tan rico, de ser el gerente general del planeta, que te olvidas de Dios. ¿Y la palabra? No cae. Se ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora les recuerdo que esta es una parábola del Señor Jesucristo, hermanos. Esto debería darnos cierto temor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, otra vez, ¿se dan cuenta? 1, 2, 3, 4 veces, oye. Y entiende, oye y ¿qué? Y entiende la palabra. ¿Y da qué, hermanos? Fruto. No da lata, sino que da qué? Fruto. ¿Y qué dice? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No todo, en síntesis, más para no alargarme, no todo el que oye es salvo. Es lo que dice el Pablo. No todo el que oye es salvo. La parábola del trigo y la cizaña, más ahí mismo, hermanos. Abajito ahí después en el 24, observen. Le refirió otra parábola y lleva la secuencia, hermanos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué repites otra parábola muy similar? ¿Qué es importante el tema? ¿Es importante lo que quieres decirnos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué, hermanos? La cizaña, hermanos, es un tipo de una hierba mala. La cizaña es una hierba mala que crece en el trigo y que cuando el trigo va creciendo, hermanos, la cizaña no se ve hasta que ya es grande también. Pero mientras tú quieres visualizarlo, no lo alcanzas a ver. Les pongo un ejemplo, es como la iglesia. Hay buenos creyentes y hay otros metidos entre esos creyentes que dicen ser creyentes, pero no se ven. Los cristianos no los pueden notar. Es lo que está diciendo esta parábola. Buena semilla, sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién hace eso, hermanos? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué, hermanos? Por eso les digo que cuando crece ya la hierba da fruto, ¿qué aparece junto con ella, hermanos? Lo que no se podía ver, pero que creció juntamente con el trigo. Bueno, esto más que desanimarme me alienta, hermanos. Señor, quiero ser parte de tu trigo. Quiero que me arrebates, pero como trigo, no como cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor,
¿No sembraste buena semilla en el campo? Les pongo un ejemplo. Es como cuando crece la iglesia y todos dicen, ah, sí, todos son creyentes, todos están ahí, todos verdaderamente dijeron que creían en el Señor. Es un ejemplo. ¿No sembraste en el campo la semilla? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió, hermanos? Él les dijo, un enemigo. Wow. ¿Quién es este enemigo, hermanos? ¿Quién está encargado de tratar de engañar a las gentes, mostrándole los deseos bajo los deseos de los ojos, bajo los deseos de los pensamientos, la vanagloria de la vida? ¿Quién está ahí? Satanás. Un enemigo que hace esto, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Eso sería fácil, ¿no, hermanos? Es fácil porque ya te pones a buscar y dices, ah, sí, esta es la cizaña, la limpiamos. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Es que a veces la cizaña y el trigo sí se logran juntar, hermanos. Viven muy pegaditos. Tan pegados están, hermanos, que corres el riesgo, dice, de arrancar también el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y al lado está la explicación, versículo 36, obsérvenlo. Despide a la gente, explícanos, le dicen sus discípulos, la parábola de la cizaña del campo. Y les dice, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese sembrador, hermanos? Cristo. Piensen por un momento, ese sembrador, ese hombre que está sembrando, que dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Ese hombre es el sembrador. Te advierto una cosa, ese sembrador se va a convertir en un león. Ese sembrador un día, con toda su justicia y con todo su poder, va a decir, este es el trigo, esta es la cizaña. Ya no va a ser el sembrador, hermanos, ahí poniéndolo, dándonos de su misericordia, así dotándonos para crecer, como si lo mereciéramos tanto. No va a ser así. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, del cual habla Daniel, hermanos. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos. Para que seas hijo debes de tener ¿qué? Y un padre. Debes pertenecer a una familia. O sea, si nadie te ha adoptado, no digas que eres hijo de alguien. Tan simple como eso. ¿Por qué engañarnos al decir que somos hijos de? Ese engaño va a ser muy triste y muy lamentable en un futuro, hermanos, amigos. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué está diciendo, hermanos? O sea, pongamos atención en esto, porque observen, el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, unos son hijos de ¿quién? Diablo, y otros son hijos de ¿quién? De Dios. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Todo esto, hermanos, va a acontecer. Ayer hablaba con los varones. Casi les suplicaba de rodillas. No es cierto. Pero, hermanos, ¿por qué no ser héroes nosotros? ¿Por qué no ser con nuestro trabajo, hacer algo para el Señor? Y aquí les digo, hermanos, si el enemigo está tan dispuesto a destruir la iglesia, las familias, ¿no es cierto que lo está tratando de hacer, hermanos? ¿No está el enemigo puesto ahí, delante de la iglesia, tratando de destruirla constantemente? Y la iglesia está compuesta por las personas y las familias que estamos ahí. ¿No está tratando de desanimarte en cualquier área? ¿No está tratando de alejarte? Ese es el diablo. Y la ciega, hermanos, es el fin del siglo.
y los segadores son los ángeles. Bueno, no vamos a entrar a detalles si Cristo va a estar solamente recogiendo o entran los ángeles, pero Cristo puede hacer que sean los ángeles junto con Él, es otro asunto. Pero el asunto es que va a venir la siega. Va a venir el día del Señor, hermanos. Observen, 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Qué está diciendo? De manera que como se arranca la cizaña, ¿quiénes? Aquellas falsas personas. ¿A dónde van a ir, hermanos? Al fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Piensa, no puedes decir que eres parte de la familia de Dios cuando estamos siendo tropiezo a otros, cuando estamos haciendo iniquidad. No pienses que vas a poder burlar a un Dios de este tamaño. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Otro más, hermanos. La parábola. Vamos al 22, Mateo tiene todas estas parábolas, Mateo 22, observen esta es preciosa, hermanos. Mateo 22, versículo 1, la parábola de la fiesta de bodas, la han leído ustedes, hermanos, seguro. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, porque constantemente ya después en su ministerio estuvo hablando en parábolas, después de que no quisieron escuchar, él solamente hablaba a sus discípulos hablando en forma de parábolas y decía, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos ¿qué pasó? No quisieron, no fueron, volviendo a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a sus negocios. No me importa si tú preparaste algo, yo me voy. Estaba destinado para ellos, pero no quisieron. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿A cuántos mensajeros del Señor no han rechazado, hermanos? Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Inminentemente, un día será el fin, hermanos. Si no es que pronto. Las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Se dan cuenta? Vayan, trabajen y traigan a toda esa gente. A todos los que encuentren, háblenles. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Observen, es como decir, vengan todos, vengan, entren, tú estás aquí, tú estás allá, entren, todos entren a esta boda que ya estaba lista, todos son convidados. Y el rey entró para ver qué, hermanos. Observen, esto me encanta, observen. Y el rey entró para ver a los convidados, imaginen, todos los convidados ahí, y el rey entra. ¿Y cómo estará la cara del rey, hermanos? ¿Cómo va a estar la cara del rey cuando vea a todos los convidados? Piensen en el futuro profético. ¿Cómo va a estar la cara del rey? ¿Cómo? Gozoso. Viendo a los convidados, viendo a Pepe, viendo a Anita, viendo a... Aquí están los convidados, aquí están los que llamé, ¿no es cierto? Y allí, hermanos, vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Está viendo, está feliz y voltea. Seguramente su gesto cambió, ¿no es cierto? Pues era una boda de invitados selectos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Es una pregunta que le hace ahí, ¿no es cierto? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo estaban los convidados, hermanos? ¿De dónde los trajeron a todos los convidados? Ya estaba lista la fiesta, ¿no es cierto? Esa boda especial.
el Señor repartió todas esas vestimentas de boda. A todos en la iglesia les repartió en sus casas. A todos los que fueron llamados se los daba. Y este hombre, hermano, seguramente recibió también ese vestido hermoso, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo él? No, yo no lo necesito. Yo entro a la boda así. Porque el hombre que no quiere ponerse ese vestido, hermano, tiene muchas excusas. ¿No es cierto? Muchas excusas. Pero observen, sí estaba dentro de la boda. ¿Se dan cuenta? Sí estaba dentro de la boda. Tú pregúntale aquí a alguien y te va a dar 1000 excusas. No, es que esa iglesia es horrible. No, es que el hermano, muy soberbio. No, es que ahí cantan bien quedito. Excusas, hermano. Ese es el hombre que no se quiso poner la frescura, la santidad y la limpieza de Dios por medio de Cristo y su sangre derramada. Que la rechazó por sus excusas, hermanos. Y observen, ¿por qué no estás vestido? Y además piensa, hermanos, cuando le pregunta esto, ¿no le está dando una oportunidad de defenderse? Puede haber dicho, es que se me olvidó, pero aquí está, mira, ¿no? Es tal la realidad que ¿cuál es la respuesta de este hombre? Quedó mudo. Y cuando queda mudo, hermanos, así van a quedar muchos ante la presencia de Dios cuando diga, ¿qué haces aquí? Seguro vas a recordar todo lo que has escuchado en la tierra. Y vas a quedar mudo, ¿por qué? Porque el enmudecer te provoca no tener respuestas. ¿Qué quieren? ¿Una iglesia fantoche, hermanos? Con muchas luces. Ya vamos a meter 15 baterías aquí, ¿no? Para que ya no se quejen. Por eso hablaba, hermanos. Llegar a un lugar y decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Un lugar de frescura. Pero que quien entre también sea una persona real, espiritualmente. Que sepa que va a estar en la presencia del Señor. Este hombre enmudece, entonces el rey le dijo a los que servían, como le da la oportunidad, y este hombre no tiene la capacidad de responder nada. Sus excusas, ¿cuánto valen? Nada. Nada, hermanos. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos, ¿recuerdan la cizaña? Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. Yo no puedo cambiar esta escritura, hermanos. No puedo alterarlo. Quisiéramos borrarlo, ¿no es cierto? No, Señor, que seamos muchos que aunque no te obedezcamos, estemos ahí. Muchos que seamos con caretas hipócritas. Bórralo, Señor, cámbialo. No puedes. Es el dedo de Dios que ha expuesto esto, hermanos. Y Él ha declarado, muchos son llamados y pocos escogidos. Esta iglesia debería decir, Señor, perdóname, me arrepiento, necesito creer realmente en ti, que no haya influencia en mi vida. ¿No es cierto? Que me separe de tu presencia. Como en la parábola del sembrador, hermanos. Y hay muchos más. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos, capítulo 25, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Bueno, aquí dice pocos los muchos los llamados, pocos los escogidos. Aquí como que me parece que hay 50 y 50. Pero no te fíes, no digas, bueno, ya son 50, tal vez entro al 50% yo. No te fíes.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, ¿quién espera a Cristo, hermanos? Si lo esperáramos, hermanos, nuestras conductas y nuestros frutos serían otros. Si hubiera una verdadera espera, nuestros pensamientos, actitudes, ayuda a otros serían otros. Y a la medianoche se oyó un clamor, versículo 6, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Empieza ahí la desesperación. Oh Señor, ¿por qué escribiste tanto de esto? ¿Que no será una advertencia real? ¿Que esto no va a acontecer? ¿En qué se ha convertido mi mente y la falsedad del mundo en mi vida para que yo no crea estas verdades que están escritas ahí? Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas. Y observen, ¿y qué pasó, hermanos? Esto subráyenlo para que lo tengan en la mente cada día. Las puertas se cerraron, hermanos. Las puertas se cerraron. Les he platicado, perder un vuelo es algo terrible, porque pierdes tus 5 pesos. Perder la vida eterna creo que es lo peor, hermanos. Se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, las que estaban junto a ellas, el otro 50%, las que también decían participar en la boda, decían, ¿qué gritaban, hermanos? Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no te conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas parábolas, hermanos, no son más que la enseñanza de un cristianismo externo. No es más que la enseñanza de una irrealidad de personas que creen que participan o están en el reino y que son hijos de Dios. Eso es. Obvio, incluye a las que están ahí. Pero nos muestra esta irrealidad, hermanos. Y observen, por otra parte, hermanos, el Señor Jesucristo habla fuertemente, capítulo 23 de Mateo, observen, no lo podemos pasar por alto. Habla de una manera tan especial, hermanos, con un lenguaje que solamente puede notarse su autoridad de nuestro Señor Jesucristo en contra de los escribas y fariseos. Observen, 8 veces, hermanos, menciona la palabra hipócritas en el capítulo 23. Y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y esto ya no es una parábola, hermanos, observen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que a todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo, ¿no es cierto, hermanos? No, tú ni siquiera te puedes dar cuenta que otros te están cerrando el reino en su hipocresía. Te cierran el reino para que no entres tampoco. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y sigue, hermanos, al grado de decirles, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahí está la conclusión, hermanos. ¿Quién de nosotros se atreve a pensar que Dios va a pasar por alto nuestra hipocresía? ¿Quién? Solamente alguien insensato, hermanos, haría esto. 8 veces denuncia a los hipócritas, hermanos. Entendamos esto, hermanos. El Señor, al hablar de esta forma tan fuerte, el Señor al hablar de esta forma tan severa, nos está enseñando algo muy importante. ¿Y qué es? Llevemos a una conclusión esto. ¿De qué nos está hablando el Señor? Nos está hablando de que para Dios es muy abominable la falsedad. ¿No es cierto? Es tan abominable que les habló así a estas personas. Y saben una cosa, hermanos y amigos, no hay una sola de los dones, de la gracia cristiana que no pueda ser falsificada. No hay, ¿qué estoy diciendo? No hay cosas que las prácticas de gracia que tenemos como cristianos no puedan ser falsas. Por ejemplo, hermanos, algunos ejemplos de la falsificación o falsificaciones de la palabra de Dios. Hay arrepentimiento que no es verdadero o real, ¿no es cierto? Por ejemplo, Judas. Judas nunca fue salvo. Estaba entre ellos, pero era una fe que no era real. Hay también una santidad que no es real, hermanos. Una santidad que aparentemente que se quiere mostrar. El rey Joás, ya no voy a entrar al detalle, es mucho, pero el rey Joás parecía tan espiritual y tan bueno. ¿Recuerdan esto en Segunda de Crónicas, capítulo 24? El rey Joás dice, no, vamos a juntar todo el dinero, todos los recursos, vamos a levantar, vamos a tener utensilios, todo. Pero cuando muere
Joiada, hermanos, el sacerdote, mientras estuvo vivo, Joás, este rey, obedecía al Señor. Pero cuando muere el sacerdote, Joiada, el sacerdote, el rey, se convierte a los ídolos. Tú lo vas a leer, lo iba a expresar, a explicar un poquito, pero tú lo vas a ver ahí. Se convierte. Así pasa, hermanos. Se convierten por un tiempo al Señor y después se desconvierten. ¿No es cierto? Digo, esto no es teológico ni bíblico. Si no me reprobarían en el seminario, hermano. ¿Sabes por qué me reprobarían? Porque no hay conversión y desconversión. O eres frío o eres caliente. O eres creyente o no lo eres. Tan simple, hermanos. Hay un amor que no es real, lo mencioné ahorita. El apóstol Juan nos advierte: no améis de palabra ni de lengua, sino que de hecho y de verdad. Entonces, podemos en la práctica decirnos santos, decir que amamos. ¿Podemos en la práctica decir que hay santidad en nosotros? Sí, aquí están, son todos estos ejemplos. ¿Y sucedía en ellos? Para nada, hermanos. Hay oraciones que no son reales, porque el Señor condena a todos estos fariseos que acabo de leer ahorita cuando les dice: hacían largas oraciones, capítulo 23 de Mateo, versículo 14. Les dice que hacían largas oraciones. ¿Eran reales sus oraciones? No. Seguramente, hermanos, todo esto debería motivarnos a pensar cuán cuidadosos deberíamos de ser para asegurarnos de que nuestro cristianismo sea real. Si esto no te impacta, hermanos, renuncio. De verdad renuncio. Porque mi deseo es que dejemos de ser farsantes. Los que estén siendo farsantes. Y recibir de la gracia de Dios, hermanos. Porque hoy todavía es tiempo. Hoy hay oportunidad. Pero si tu corazón sigue endurecido, creyendo tu propia verdad, tu propia falsedad, la influencia de otros, la influencia del mundo, tu propio egoísmo, hay un destino para ti. Y no podemos callarlo, hermanos. El lago de fuego está abierto para los muchos que rechazarán a Cristo en su tiempo. No me da tiempo de darte el segundo punto, que simplemente eran recomendaciones. A ver si lo hago en la tarde y repasamos esto. Pero, hermano, tú nunca vas a entender, a menos que leas la Biblia, que el amor que Cristo mostró para mí y sacarme del lodo y llevarme a su presencia, hermanos, y darme promesas, me inspira a darte un mensaje como este, para que tú también te goces del Señor. Es el amor mutuo que sentimos, pero que tiene que ser un amor sincero, sin tapujos. Un amor en donde de verdad entiendas que vales tanto para mí, pero lo vales mucho más para el Señor. Reflexiona en esto. Trabaja en tu vida en esto. Señor, gracias por dejarnos abrir tu palabra. Y Padre, no bastaría el tiempo para seguir hablando de este tema tan trascendental. Señor, que desde el Antiguo Testamento, Señor, tú has mostrado, Padre, que estos acontecimientos sucederán. Habrá rechazo a ti, habrá rechazo a tu Hijo Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice que habrá falsedad en la vida de muchas personas, no solo supuestos religiosos, Señor, sino aún la misma gente, Señor, que nada tiene que ver tal vez con tu palabra, pero que engaña al mundo, Señor. Padre, pongo a estas familias en tus manos, mi propia familia, mis propios hijos. Necesitamos, Dios, entender que debemos frenarnos, detenernos y meditar y pensar si vale la pena lo que estamos haciendo, Señor. Si esas prioridades están correctas, Dios, y si mis pensamientos son los correctos.
Señor, no hay cosa más horrenda ante tus ojos que una persona que vive en falsedad. Te pido que nos perdones y nos ayudes, Dios, a entender tu verdad en Cristo. Amén.